Hola, hola. Hola, Bernie, querida, ¿cómo estás? Hola, Brigitte, ¿cómo estás? Voy a transmitir en vivo improvisando con una amiga chamán desde Colombia, así que voy a esperar a que se conecte y le invitamos para charlar un rato. Mis dos amigas cáncer. Les quiero mucho. Entonces voy a esperar a que se conecte Nayaf un rato. Se llama Nayaf, ella es colombiana. Se dedica a la sanación con plantas de poder. Entonces le voy a escribir para que se conecte. Ahí está. Entonces vamos a invitarla. Esperemos un rato que acepte. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Pon tu cámara. Ok. Lo estoy haciendo, pero no te veo. Aquí la quité. Aquí la puse otra vez. Ponle hacia adelante, tal vez está con la cámara hacia atrás. Ok. Ahí está. ¿Listo? Hola, Listo. Nayaf, ¿cómo estás? Entiendo. Saliendo del Bien, saliéndote del closet, closet para empezar. dejándote ver. Sí, no tienes que privarle al mundo de tu belleza en todo sentido. Así que, chévere, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación. Bueno, te presento, bueno, yo asumo que la gente que nos ve ya nos conoce un poquito, pero este es improvisado, no lo había puesto antes como aviso, pero me pareció hablar, le pedí a Nayab que se preste para hablar. Ya te vas a presentar tú para que la gente te conozca. Y somos amigos de Colombia hace poco tiempo y nuestras almas pues se encontraron por allá en el éter y decidimos tomarnos un café y nos hicimos amigos y ahora compartimos este camino espiritual y nos acompañamos en eso. Entonces, bueno, preséntate un poquito, por favor. Bueno, mi nombre es Nayaf, es un nombre árabe, lo cual desde ahí comienza todo porque cuando yo era pequeña le decía a mi mamá, pero ¿por qué no me pusiste Claudia, Patricia o Marcela? Algo normal, era muy difícil pedir un taxi. Con el tiempo me fui dando cuenta de que mi nombre era muy particular y era único, jamás he conocido a una tocaya, bueno, hace poco conocí una. Entonces mi nombre significa salvación en árabe. Qué bonito. Entonces, desde ahí, empecé a atar muchos cabos y a darme cuenta por qué hago lo que hago hoy en día con este nombre. Y luego me encantó. Entonces, empecé como bailarina, me iba a lanzar como profesionalmente a esta carrera, pero por esas cosas de la vida, sufrí una lesión en la rótula y eso me llevó como a dedicarme a otras cosas. Entonces, empecé a trabajar con las manos, que siempre ha sido algo que me ha movido mucho y empecé a hacer velas, a trabajar con el fuego y con la luz. Eh, Luego en mi recorrido conocí a un libro maravilloso que es el I Ching, entonces hace más de 20 años. Me volví una lectora empírica de él, porque además tomé un curso, ¿cierto? Pero me lo estudié así 9 meses como un parto. Ya. Eh, eh, También conocí a una planta maestra que es la ayahuasca, yo siempre había querido conocerla y por esas cosas de la vida, porque uno tiene que sanar muchas cosas, empecé a buscar como mi sanación y empecé a buscar como herramientas para ello, ¿no? Ujú. Entonces, encontré con esta planta también súper poderosa hace más de 20 años.
y me cambió la vida. Yo iba a hacer otras cosas, pero resulté haciendo algo que no me esperaba, pero que hoy en día me doy cuenta porque cargo este nombre, Claro, que ahora sí entiendo muchas cosas, empieza uno como a atar cabos, ¿no? Entonces llevo ya un proceso de más de 25 años, lo mismo con el I Ching, entonces me dedico a ser como facilitadora de esta planta porque siempre digo cuando iniciamos ceremonia que yo no soy la maestra, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es guiar el camino y acompañar, yo soy una acompañante para estos procesos de despertar espiritual, ¿no? Y con el I Ching también, pues de la mano del I Ching, también hago como estos acompañamientos. Entonces, esa es como mi profesión empírica qué de la bonito, vida. qué chévere. Y cuéntanos un poquito, bueno, para los que vayan a ver y los que están viendo ahora, en este camino, usando las herramientas que tú tienes, el I Ching se llama, ¿no es cierto? Sí. Y la ayahuasca, ¿cómo se aplica? Ahí está. Un libro, Buenísimo, es un libro mágico, maravilloso, sí. chévere, buenísimo. ¿Cómo le aplicas? ¿Cómo la gente sana, sería la palabra sana, con la ayahuasca, con el I Ching, con tu intervención? Cuéntanos un poquito. Bueno, la ayahuasca es una planta que o sea, no necesito yo, bueno, tal vez presentarla para los que no la conozcan, pero ella hace todo su trabajo. En realidad, nosotros, como te decía, somos como unos acompañantes, porque yo trabajo con mi pareja, somos dos, el yin y el yang ahí, Ujú, y ella se encarga de todo, ¿sabes? En este proceso uno va aprendiendo y entendiendo que uno no es un maestro, o sea, la palabra chamán y la palabra taita, la palabra maima son unas palabras muy, muy grandes, ¿cierto? ujú. En ningún momento queremos reemplazar a nadie ni ser igual a nadie, y estoy hablando como en este caso de los indígenas, que son los que llevan como este legado, ¿cierto? Pero pues yo empecé como una historia con esta ayahuasca, buscando mi propia sanación, ¿cierto? Yo en realidad descubrí en ella muchas cosas y me ayudó a sanarme un montón. Y en ese camino pues, me di cuenta que la planta es todo, o sea, uno simplemente es un canal. ¿Cierto? O sea, como decía Juan Pablo Becerra en estos días, ella hace el 99%, ¿cierto? La vida, todo, uno es el 1% en realidad, eso es todo. Entonces, es Claro. como lo mismo para que ella actúe, porque igual somos unos acompañantes, sabemos qué hacer y cómo cuidar a las personas hasta el final, ¿cierto? Ujú. Pero solamente un canal, en realidad son como los ángeles, Dios mismo, que traen a las personas y cada quien va encontrando como las herramientas que necesitan, ¿me entiendes? Yo nunca he dicho que la ayahuasca sea la única manera de llegar a conocerse a sí mismo. Muchas herramientas para ello, el yoga, la meditación, ¿cierto? Esta simplemente es una herramienta más, pero es una planta muy, muy poderosa que fue pues creada especialmente para esto, ¿no? Es la combinación de esas dos plantas la que hace la magia de la ayahuasca como tal, que es una liana, y la chagropanga. Entonces las personas entran en un estado, entramos en un estado de introspección como ninguna otra cosa lo logra. Hay muchas plantas de poder, ¿cierto?, que te pueden hacer entrar como en este estado, pero la ayahuasca es muy impresionante porque ella va hacia adentro de ti, es una conversación que tú tienes con Dios que está dentro de ti, ¿cierto? Entonces Ujú. es algo personal, aunque se hace como en ceremonias grupales, igual es un viaje súper personal. Con el Chin también, el Chin es un libro que está hecho para gente que le place meditar sobre sí misma. Él es un oráculo, es un libro mágico, porque él viene con unas moneditas pequeñas, no las tengo por acá, así, estas moneditas que yo supongo que ya las conocen, ¿cierto? Entonces la magia en realidad está en tus manos, cuando tú coges las monedas en tus manos, ¿cierto? Ajá. Esto es muy diferente a un tarot donde tú puedes estar hablando de pasado, presente y futuro. Bueno, tú sabes un montón de los tarots. El I Ching es un oráculo que responde tus preguntas específicamente, ¿cierto? Entonces tú
pues tú es como si tú estuvieras sentado enfrente de un maestro y le estás preguntando al maestro cosas y él te responde muy, muy específico. Es impresionante cómo es el de acertado. Lo sé porque pues llevo ya muchos años consultándolo, empecé conmigo misma y luego con Claro. hacérselo a personas. Y entonces es un momento también de introspección, en eso se parecen la ayahuasca y el chin, ¿cierto? Porque es para meditar sobre uno mismo. Entonces, por ejemplo, las preguntas tienen que ser claras para que él te responda claro. eh, y siempre, siempre es muy, muy acertado. El oráculo no se equivoca. Entonces ya depende de uno, ¿cierto? Hacer caso o no. En realidad él no te cambia la vida. Él te muestra el camino y te dice, mira, si haces esto, pasa esto, si haces esto, pasa esto, pero tú decides. Ujú. Entonces, se acerca al I Ching como se acerca a la medicina confiando. Fíjate que cuando uno decide o toma la decisión de tomar ayahuasca, que no es una decisión fácil, No. porque está muy contaminados también de muchos, bueno, el internet y todas las cosas que pasan en ceremonias y entonces uno siente un llamado. En realidad es eso lo que uno siente, ¿no? El ego en ese momento empieza a pelear ahí, a hacer todo lo posible también para que no vayas, se pinchó el carro el día de la ceremonia, y no, es que se me pinchó el carro, no puedo ir, cualquier excusa en esos momentos sale a flote, pero ahí depende como tu tenacidad y lo que tú realmente estás buscando y lo que quieres, ¿no? Ujú. Pero cuando el llamado, pues acudes, y una vez que has dado el paso, o sea, cuando ya logras llegar al lugar, eso es lo más importante, porque de ahí en adelante ya todo depende de la medicina. Dicen que la medicina, cuando tú tomas la decisión de tomar ayahuasca, inmediatamente se empieza a formar la lección, ¿cierto? Que ella te va a dar. Chévere, qué Así bonito. pasa en mundo. Te Entonces, cuento, eso es te cuento que yo tuve ese llamado en el 2019. En el 2019 yo había viajado a Japón y luego de eso sentí mucho la necesidad de, intuitivamente, veía cómo se iban a venir estos años que están siendo duros. Ni siquiera sabía de la pandemia en ese entonces, sin embargo, sabía que algo iba a pasar. Después me di cuenta que había una capacidad de sentir las cosas, puede ser como, como un clarisintiente de lo que iba a pasar. Y comencé a buscar un camino para despertar antes del golpe. Y una de esas fue, mi elección fue la ayahuasca. Sin embargo, te cuento que cuando hice la ayahuasca, eh, no me solté mucho la experiencia, la traté de controlar. Y obviamente la plantita me trató muy bonito, pero vi el amanecer nada más, sin mucho mensaje. Me dio un solo mensaje en toda la noche que fue, sigue el mismo camino que estás siguiendo, vas bien y nada más. eso Pero que ahora, ¿sabes qué? Ahí te quiero preguntar algo que es interesante, porque yo he visto que mucho los oráculos, todo lo que usamos como herramientas para la sanación espiritual, incluidas las plantas de poder, los espíritus guías, cuando tú vas en busca de sanación, lo que te dicen la respuesta es, está dentro tuyo. dentro de Entonces, ti. siempre es así. Y yo cuando inicié el camino dije, qué frustrante, porque yo necesito que alguien me salve de esta estupidez que estoy viviendo. Y decían, sí, el camino es hacia adentro. Y claro, la respuesta estaba de hacer, ¿qué le dirías a esas personas que todavía están en ese momento en el que sí, es verdad, no se dan cuenta que todo está dentro y lo que hacen las herramientas es alivianarte un poco el camino, mostrarte opciones de formas de transitar el camino, más no te dice las respuestas, porque eso no existe. ¿Qué les dices de eso a las personas? ¿Cómo lo ves? Fíjate que eso que acabas de decir es muy importante, que no me solté tal vez. Claro, uno va con muchas prevenciones en un primer momento, ¿cierto? Muchas expectativas también. No, yo escuché que no sé quién vio esto y el tigre y la culebra y la serpiente. El puma, Y así. Los animales de poder. Yo quería verle a mi animal de poder. claro, claro. Pero fíjate que el miedo, que está muy a la orden del día, es que el miedo viene del ego. Él es el que no nos permite, ¿cierto? Como llegar a estas profundidades. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Cuando hay algo muy importante con la planta y es soltarse. O sea, si tú no te sueltas, ella también respeta el libre albedrío, ¿cierto? También ella ve que no estás listo también, y entonces de pronto te muestra unas lucecitas y ya.
¿cierto? Sí, Pero la clave en esto en realidad es confiar, ¿cierto? Es saber que estamos enfrente de una planta de poder que no tiene nada de malo. O sea, no hay nada de malo en ella, es absolutamente natural y todo lo que venga, ella no te da más de lo que tú necesitas, o sea, no te da ni más ni menos de lo que necesitas, te da justo lo que necesitas en el momento justo. Para conocer la planta hay muchas veces que experimentar la ayahuasca más de una vez, pero mira, siempre es diferente, siempre va a ser diferente y pueda que tú vayas a la primera y a la primera vez el tigre, la culebra y todo, y de pronto necesitas 3 sesiones para empezar a entrar apenas, pero depende como de la capacidad que tú tengas para observar y para soltarte, o sea, saber que estás en buenas manos, ¿cierto? exacto. Que te va a perjudicar en absoluto, porque esta planta no es para nada, o sea, es muy bondadosa y es muy, muy amorosa. Hay muchas otras plantas que te hacen perder la conciencia, por así decirlo. Claro. Esta no es, te permite ir al baño, te permite pararte. Entonces, en la medida en que tú te sueltas, ella más información te va dando, ¿cierto? Ella va viendo que tú le abres la puerta. Entonces, me parece que el resistirnos es algo que incluso también puede hacer que la toma sea muy fuerte, porque nosotros evitamos consciente o inconscientemente, ¿cierto?, encontrarnos con nosotros mismos. Eso es algo que uno deja como para enero, cuando deja lo del gimnasio. En enero voy al gimnasio, ¿cierto? Entonces sí, otro día me miro, tal vez no, pero cuando tú tomas la decisión de ir a tomar ayahuasca, ese es el día. Ese es el día de enfrentarte contigo mismo. Entonces uno a veces como que guarda esas cosas en un cofre y lo echas, le echas llave, ¿cierto? Y ¡pum! Botas la llave, ¿no? Algún día la encontraré de pronto. Pues la ayahuasca va y encuentra la llave donde la hayas botado y viene a abrir un sitio, ¿cierto? Para que tú te observes. Y fíjate que no siempre nos gusta observarnos, ¿no? O sea, lo que vemos en nosotros mismos a veces nos aterra impresionantemente. Pero de eso se trata justamente. Fíjate que uno no debería tenerle miedo a los procesos de purificación. O sea, Exacto. más miedo no hacerlo. ¿Cierto? O sea, no tener como esa valentía de enfrentarnos a nosotros mismos es el gran reto. Ahí Y en la... quiero, permíteme, te interrumpo un segundo. Sabes que cuando me dijeron justamente no tienes que prepararte un poco de tiempo atrás para poder tener la experiencia de la plantita, no comas pesado, no comas carne estos días, etcétera, etcétera. Sé que mucha gente va, eso es lo que pasa, es muy común porque no tenemos la capacidad de sostener un poquito un ayuno, dejar de comer lo que te gusta. Es tan básico, pero a la vez yo creo que es la prueba más difícil para el humano, la comida, porque ahí se pone a prueba todo lo que es disciplina. Y yo creo todo. que hasta Jesús, estoy seguro que tuvo problema con el pan como yo, pero es que es tan difícil, es tan difícil. Sin embargo, mi recomendación obviamente para las personas es que cuando vayan a hacer un proceso de eso, por lo menos se tomen, bueno, todo el espacio, no voy a dar un tiempo, pero todo el espacio que ellos puedan sentir para que la plantita no vaya a purgar el cuerpo, porque tú lo que quieres es una conexión más espiritual, más del alma. Pero si tu cuerpo está sucio, pues lo que va a hacer es purgarte toda la noche el cuerpo y va a ser pesado, ¿no es cierto? Ajá, ajá, Entonces, mira, ahí me quedó una experiencia, porque eso, imagínate, fue antes de empezar la pandemia, entonces fue de las, bueno, yo tengo una vida de deportista en el que yo tuve que aplicar la disciplina, sin embargo, cuando me dijeron que me prive de comer algunas cosas por primera vez para mí, fue justamente para la toma de ayahuasca, y yo decía, ay no, pero es que siempre se prueba, justo ese día te invitan a una parrillada. ¿Cómo o voy? Ahí empieza, no, mejor como, no, bueno, está bien, Claro, lo intento. claro. E imagínate luego, ya cuando comienzo mi camino del despertar, luego ya cuando vino esta famosa noche oscura del alma, ahí sí me tomo en serio el ayuno, la disciplina de comer, porque me di cuenta que si quería sentir, ya pasar a la parte del sentir, mi cuerpo tenía que permitírmelo. Entonces ahí comencé esta fase de ayunar, de comenzar a no comer incluso, pero era algo más porque me quedaba en meditaciones muy profundas y me olvidaba de comer y mi cuerpo no me pedía comer. Yo creo que casi nadie escucha el cuerpo, uno come por costumbre y mucho comemos cosas que ni siquiera nos hacen bien y luego sentimos el famoso cansancio, la inflamación y qué será lo que me habrá hecho mal, no tienen la más mínima idea y es
por lo que comemos habitualmente. Entonces quería hacerte ese pequeño paréntesis ahí porque imagínate, comencé justamente esto de los ayunos para las meditaciones, he hecho salidas a la montaña para meditar y también necesitas privarte de alimentos densos, pesados, para poder recibir con más claridad cualquier conexión, ¿no? Entonces, bueno, quería acotarte eso. Sí, la preparación es muy importante. Yo siempre pongo, cuando mandamos como la lista de las cosas que hay que tener en cuenta, al final yo siempre pongo traer el corazón dispuesto. O sea, cuando tú decides tomar ayahuasca, en realidad tú sientes un llamado tan profundo que dices, bueno, me voy a preparar para esto, ¿cierto? Me voy a preparar, lo voy a hacer conscientemente. Por el mismo miedo, incluso la gente dice, no, mejor me preparo porque si no, quién sabe qué pasa. Pero lo que tú dices es muy cierto porque las carnes rojas y todos esos alimentos que nos mantienen como pegados a la tierra, estamos hablando de que la ayahuasca es algo donde nos vamos a soltar y vamos a volar, entonces necesitamos estar ligeros de equipaje, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces conscientemente, así tú no hagas un ayuno y no estés acostumbrado a hacer ayunos muy largos, lo importante es que los días antes tú te alimentes muy bien, ¿cierto? Entonces, verduras, frutas, agüitas de hierbas, todas las que quieras. Pero el ayuno, fíjate que finalmente tampoco es tan largo, son 8 horas, como cuando uno se va a hacer un examen en el estómago, Del colon. es igualito. Claro. 8 horas antes no comas nada, es así de sencillo. Entonces, si tú te acuestas a las 9 de la noche, nosotros a veces hacemos muchas ceremonias en el día. Entonces, el ayuno es más fácil hacerlo de esta manera porque por la noche estás durmiendo y son las 8 horas justo de ayuno y te levantas y simplemente no comes nada y te vas a tomar medicina. Cuando es en la noche, obviamente, pues si son 8 horas, puedes almorzar incluso algo muy frugal, ¿cierto? Una ensalada, pero dejar 8 horas tu estómago vacío no es tanto. Uno perfectamente lo puede hacer, uno almuerza y a veces no come nada hasta las 8 de la noche, ahí está el ayuno. Pero es muy, muy importante y con lo que tú dices es muy cierto. Si tú no haces un ayuno juicioso, pues te la vas a pasar limpiando todo lo que comiste y resulta que venimos a otra cosa. De todas maneras, la ayahuasca y todo el mundo se queda aterrado, pero si no he comido nada en 10 horas y mira todo lo que me sale y todo lo que vomito, voy al baño y hago todo el tiempo y todavía sigue saliendo más. Entonces, fíjate que es algo también como tan que no tiene tampoco tanto que ver con la comida en ese aspecto, porque salen una cantidad de cosas cuando tú vomitas. No solamente comida, o sea, son cosas energéticas. Y en ese momento tienes toda el agua adentro y todo, y uno no se explica, pero ¿de dónde sale tanto si yo no he comido nada? Entonces, obviamente, entre más preparado vaya y con el corazón dispuesto, pues ella tienes más espacio para abrirte y poder explayarte en lo que viniste, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Mira, Nayar, te quiero hacer una pregunta. Si tú yo cuando hice la ceremonia fue en la noche y pasamos toda la noche con el tambor y los cantos. En el día, ¿qué diferencia hay entre la energía del día y la noche cuando haces las plantitas de poder? ¿Qué diferencia hay? Me dio mucha curiosidad. pues fíjate que, por ejemplo, los taitas en la selva, ellos dicen que las ceremonias siempre deben hacerse de noche. Nosotros en nuestra experiencia con nuestro taita, porque pasábamos días allá con él, abríamos un ojo y él estaba con la tacita aquí enfrente, entonces, cierto, era como, pero en el día, las dos maneras son mágicas, o sea, la noche tiene su magia, pero a mí me encanta la noche para una toma de medicina porque es mucho más hacia adentro, ¿cierto? Tú, claro, como está todo oscuro, también te da un poco de miedo irte, ¿cierto?, muy lejos. Entonces, estás mucho más hacia adentro. En el día es más hacia afuera, es más, y si se hace en un contexto de naturaleza, que es lo ideal, no hacerlo en la ciudad, pues te vas a encontrar es con la naturaleza misma, con este verde brillante, y como es una conexión con la tierra, ¿cierto? Fíjate, nosotros en realidad lo que es la medicina es volvernos a conectar con la tierra. O sea, muchas de las causas y todo lo que está sucediendo es porque nos hemos desconectado de la tierra enormemente. Exacto. Entonces, el momento de tú llegar y quitarte los zapatos, ya ahí estás, ¿cierto?, en una conexión con la tierra hermosa. Y si es de día, tú ya no tienes tanto miedo como en la noche porque puedes salir a caminar. Incluso la medicina a veces te lleva a buscar un arbolito y a conversar con él. Pero esto es la luz, entonces tú
estamos acostumbrados a que la noche es la oscuridad, ¿cierto? Ujú. Entonces, como que te sueltas más, has dormido, entonces estás fresquito, ¿cierto? Listo para lo que venga, y en el día, pues los colores, y es un contacto hacia afuera, es más con la naturaleza, Qué ¿cierto? bonito. Entonces, es la naturaleza misma hablándote, y en la noche es más hacia adentro. Chévere, Esa es genial. como es Bonito. los, Lo que pasa es que mucha gente que no conoce esto, y de paso lo tengo que decir muy, muy de frente, esta es medicina ancestral y se lo viene haciendo desde hace miles de años, mientras que la religión como es, más la medicina como es, proponen que eso es malo, que no deberíamos hacerlo, que obviamente, y también tiene el sesgo de que esto se volvió comercial y que muchas personas lo hacen de forma irresponsable y ahí viene toda esa confusión que la gente tiene adentro, por lo cual cuando va a ser, desconfían y se privan de la medicina y del chance o de la oportunidad de poder ir profundo hacia su, interpretándote lo que tú dices en la noche, ir hacia adentro, porque la oscuridad te lo permite, mientras que en la luz ir hacia afuera, qué bonito, me pareció genial ahora, y probablemente ya sé cuál será mi segunda, mi segunda vez, ir a hablar con la naturaleza, los devas, los elementales, yo no sé. Sí, sí, es muy bello. Como esa película de Avatar, ¿cierto? Cuando tú veías los LEDs de energía saliendo del árbol. Así es, así se ve. Y tú puedes ver el día, es tal cual, eso no es una película, eso es real. Es El real, que sí, dice sí, sí, esa sí, obra con toda seguridad, porque así lo ves. Y en el día te da como esa maravilla de la luz y de los colores, y tú entras en otra dimensión, pero al mismo tiempo estás en esta, ¿cierto? claro, Entonces, claro, claro. es muy bonita de la ayahuasca que alguien, todo el mundo, no, pero es que eso es un alucinógeno. A mí me gusta la definición de que es un desalucinógeno, porque alucinación es esta en la que vivimos, ¿cierto? Cuando tú entras, Exacto, esa es la realidad. Los colores así, de esa manera como los ves de ese vivo, esa es la realidad. Lo que pasa es que en esta dimensión no la podemos ver. Pero cuando tú te abres y tienes la experiencia de día, puedes ver todas estas formas que son maravillosas. En la noche también, fíjate que incluso en el día, es que es muy mágica. En el día tú puedes cerrar los ojos y estar viendo una cantidad de cosas con los ojos cerrados y los abres y sigues viendo lo mismo. Entonces ahí sí, ¿cierto? Ya depende como de la medicina misma lo que te quiera mostrar, no importa si es día o noche, ella te muestra claro, y es maravillosa en las dos maneras. genial, me encanta, me encanta. ¿Qué otra cosa podrías decirle a las personas que, que le tienen mucho miedo a estas experiencias? Ojo, yo creo que ya desde la pregunta es muy obvio lo que se puede responder, el miedo. Y por el miedo, Sí, lo que dijiste desde el inicio, controlas la experiencia o simplemente ni siquiera vas. Y te cuento, esa fue mi parte. Yo soy Virgo, entonces me gusta mucho el control y todo sistematizado y todo. Yo decía, no me quiero infartar aquí, no sé si la dosis estará bien hecha y quería preguntar tal cosa. Me da chiste mi forma de ser porque obviamente fui abierto de corazón a experimentar con chamán, se llama Salvador, mexicano, que lo hace acá en el Ecuador, no sé si estará él acá, pero bueno, donde esté le mando muchos saludos. Fue una experiencia muy bonita, pero justamente por ese miedo a soltarme, y él me decía, imagínate, fui el único que se tomó 2 dosis de esa noche, y los otros volaban, vomitaban, y yo siempre me río mucho porque esa noche se me hacía muy difícil irme hacia adentro porque a mi derecha tenía un extranjero, les decimos gringo, perdón si la expresión es ofensiva, a mi derecha vomitando, como loco, vomitaba como exorcizándose. Ya a mi izquierda tenía una chica teniendo orgasmos toda la noche. Entonces, wow, es difícil concentrarse de esa manera. sí, no, entonces, claro, no me concentraba entonces. Yo decía, voy a ver si es que me logro conectar y salí del fuego central y me fui afuera a ver las estrellas. Dije, no me puedo perder eso. Y justo lo hice en una noche de luna llena y la luna era una luna azul. Justo se iba a repetir, creo que 2 años después debe haber pasado recién. O bueno, no le sigo mucho, pero fue espectacular ver la noche con el velo caído y ver cómo la realidad se expande, que no es al revés, no es que te pones a alucinar, es tal cual tú dices.
abres la percepción. Y ahí viene una siguiente pregunta. Justamente mucha gente tiene miedo a que se le caiga el velo y no aguantar todo lo que pueden ver, porque mucha gente lo está haciendo sin conciencia, lo está haciendo por la moda, lo está haciendo porque ahora veo que hacen publicidad acá en mi país, ayahuasca a domicilio. Wow. Entonces ya es un producto, ya, entonces ya te imaginarás. Sí, Y es cierto. El miedo, fíjate que el miedo empieza por todas estas cosas que nos muestran en la televisión y todo lo que pasa en una ceremonia. Y bueno, qué bueno que toquemos ese punto porque a mí me parece fundamental hablarlo y es, por ejemplo, cuando yo empecé este camino, que no fue algo que yo viera, lo cual es muy importante, porque pues uno nunca, o sea, es una responsabilidad tan grande que yo jamás pensé en mi caso, yo quiero hacer esto en la vida. O sea, yo estaba en mi proceso y yo duré años en mi proceso. Yo era una de esas estudiantes nerds que siempre alzaban la mano y preguntaban todo. Iba una vez a tomar ayahuasca, pero porque yo estaba en mi proceso personal. Luego hice como una amistad muy grande con nuestro Taita y fueron años de trabajo súper personal. Hasta que un día él fue el que nos dijo, ¿cierto? Después de una ceremonia en la que pasaron muchas cosas y nos vimos, fue como trabajando. Y él al final, cuando nos íbamos a ir, él nos entregó la botella y nos dijo a trabajar. Y yo dije, no puede ser, esto es un error, esto es una gran equivocación, yo no soy indígena, claro, ¿cierto? Es algo que las personas siempre te preguntan, ¿y tú de qué comunidad eres? Es absolutamente entendible con todo lo que se escucha ahora de que la ayahuasca está, mejor dicho, está muy de moda. sí. Decía a mí muy difícil de hacer esto, ¿cierto? Porque decía, pero, o sea, ¿con qué confianza la gente va a venir? Y esa tal vez es una de las razones por las que yo no había salido del closet. Hoy es el primer día. Bien, bien. Qué bueno que sea en mi canal. Gracias. Porque es muy difícil incluso a mí mismo. O sea, cuando él nos dijo esto, yo dije, no, todo esto ha sido un error, o sea, todos estos años han sido una equivocación, yo la más indigna, yo cómo voy a saber cuándo se hace esta cosa u otra. Entonces nosotros nunca hemos puesto un letrero en ninguna parte. Nos parece que, así como hablábamos con Juan Pablo Becerra, esto no es por promoción, sino por atracción. Entonces nosotros llevamos muchísimos años recibiendo amigos, el amigo del amigo, y el amigo del amigo luego se fueron convirtiendo en 15 personas y luego se convirtieron en 20 personas. Y esto empezó a suceder por un voz a voz. Cuando llega este mensaje por un voz a voz, escuchas a la persona y la experiencia que tuvo, y eso te da un poco más de confianza, ¿cierto? Como, no, me lo contó mi amigo, pero además no solamente es el cuento en palabras, es el cambio que tú has visto en esa persona, ¿cierto? O sea, pero mira de verdad cómo, porque eso es lo que yo siempre digo, que se nos note la ayahuasca, que se nos note porque esto no es algo, o sea, la ayahuasca termina, pero tú vuelves a la ciudad y en la ciudad todo sigue igual, ¿cierto? La idea es llevar a la vida todo lo que la medicina nos mostró y esa es la real tarea. Ocurren milagros, sí, pero la tarea es súper tuya. Entonces, es confianza con quien hacerlo es muy importante porque no sé si has visto en estos días ha habido muchas noticias de personas que hacen esto y han abusado de las mujeres y esto hay un bombo y es una cosa que es muy impresionante que suceda, ¿no? Porque la medicina no es una planta sagrada, la medicina es una planta sagrada y no es para... Hay dos maneras en las que alguien decide hacer esto, ¿cierto? Solamente hay dos formas. Una es porque realmente te interesa el otro ser humano, ¿cierto? Porque tú quieres ayudar, porque quieres mostrarle cómo te sirvió a ti. Y la otra es por ambición, ¿cierto? Exacto, Entonces, exacto. y entonces la gente piensa que no, me voy a hacer pues millonario aquí con esto, pero las intenciones y el corazón es muy importante y yo creo que todos tenemos un chamán adentro, ¿sabes? Esto no es Claro. que sean cosas especiales, en realidad me parece que todos tenemos ese maestro que hablamos de interior, pero es lo que también cuesta un montón porque uno no se lo cree. Entonces, para empezar, el miedo que te da es, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Será que esta sí es una persona que sabe de esto? Claro. Entonces, pues, al comienzo fue muy difícil y yo lo veía muy complicado, pero ¿cómo va a venir gente si nosotros no tenemos aquí la corona de plumas?
Y nosotros nos consideramos, la verdad, como unos chamanes de la nueva generación. Yo no quiero desmeritar, ¿cierto?, todo el trabajo de los indígenas porque me les quito el sombrero, ¿cierto? Claro, Yo nunca me sí, 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 llamaré a sí. porque me parece que es una palabra muy grande, ¿cierto? Pero me parece que es una planta que es para la humanidad, ¿cierto? Que está hecha para los seres humanos, para todo el que quiera venir, el que sienta el llamado porque sintió confianza con esa persona que le contó. Ujú. Por ejemplo, hay letreros, nosotros nunca ponemos un letrero, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo nada. Sí, Ha sido un voz a voz y eso ha sido muy bonito también porque la gente viene como con una mayor confianza. El miedo, que es normal, como te decía ahora, no tenemos que tenerle miedo a los procesos de purificación. Ese miedo en el que de buenas a primeras nos sumergimos, si tú lo enfrentas, ¿cierto?, con la debida seriedad y con el respeto que merece la planta, luego te da es un regalo hermoso. O sea, uno podría decir que no hay una toma mala, no, hay una toma fuerte, ¿cierto? exacto. Pero esas tomas realmente son las más sanadoras, porque te llevan a lo más profundo de tu ser, a lo que tú te quieres negar, y ella mientras se esculca y entonces uno empieza a sentir la maluquera, no, pero ¿a qué hora se me va a pasar esto? No, por favor, páralo ya. Pero eso sería absurdo, yo darte una taza y luego hacerte algo para que se te quite, porque entonces, ¿de qué estamos haciendo? ¿Cierto? O sea, yo te Ah, acompaño, yo soy, pero yo no puedo caminar tu camino, ¿cierto? Es algo que solamente tú puedes enfrentar, pero yo estoy a tu lado, aquí apoyándote, cuidándote hasta el final. Entonces, es tal vez como ese acompañamiento amoroso, ¿cierto? El que hace que también las personas se suelten y cuando ya llegan y llegan a este lugar, y el lugar por sí mismo, las plantas que hay en nuestro lugar, pues ya saben lo que hacemos, ¿cierto? Ellas trabajan también, ellas están haciendo su trabajo y se siente una introspección, aún no hayas tomado medicina, como en ningún otro lugar. Entonces fíjate que el abrirse a la planta también depende, por eso tú puedes conocer la medicina por ahí en tu tercer vez que vas a tomar. Entonces es cuestión de, en la medida que tú te abras, pues ella te va mostrando y que sea el tiempo justo también, porque si vamos también porque va mi amigo y yo voy a acompañarlo, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero pues yo no estaba pensando en venir. Y aún a veces así, fíjate que funciona, ¿cierto? claro. No, yo no sabía que venía, pero esto me parece una cosa impresionante. Es que nosotros somos muy conscientes, ¿sabes? Y nosotros creemos mucho en el poder de la oración. Claro. Y nosotros oramos mucho en la ceremonia. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que puede suceder y el acompañamiento que hacemos es del corazón, pero sobre todo porque sabemos cómo nos sirvió a nosotros. Nosotros somos como un ejemplo de que la medicina funciona si trabajas juicioso en ella. Y no es algo que tenga que hacer todo el mundo, la medicina tampoco es para todo el mundo, ¿sabes? Hay muchas maneras, muchas formas. Pero si la ayahuasca te llama un día, pues, o sea, esto ahí es que vivirlo. Yo podría hablarte 3 horas de lo que es una ceremonia y de todo lo que puede Claro. suceder, pero las horas se quedan cortísimas. O sea, no hay manera de describir todo lo que tú sientes, la lágrima que tú mirando un árbol y la luz y el sol y se te escurren las lágrimas, pero tú no estás triste. Tú Ujú. estás agradecido de lo que estás sintiendo, de la maravilla de la naturaleza. Entonces, fíjate que el miedo se convierte, si tú logras soltarte, en un regalo maravilloso que la medicina tiene para ti. Ujú. Entonces, hay que... Claro. Mira, fue muy simbólico para mí esa toma de ayahuasca la mía, porque justamente yo no me solté porque tenía miedo a morir, ¿ok? Y lo que hice los 3 años siguientes fue morir a todas y cada una de mis ideas, a todas y cada una de las emociones que yo tenía latentes, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y me di cuenta que esos eran los procesos, o sea, me avisó la planta también, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Si quieren parte mágica, Ajá. yo creo que ya es hora de que los que estamos en este camino también hablemos de lo mágico, ¿no? Creo que a veces le bajamos un poquito, 2 puntitos para que la gente no se asuste, etcétera, pero no, yo creo que ya es hora de contarlo como es y nosotros somos pura magia, pura magia. Imagínate, yo desde pequeño he sido irreverente y comparto contigo de que
para mí ya se acabaron los caminos iniciáticos de 30 años, de 33 caminos, 12 caminos, no sé. Ya, para mí ya no, eso ya fue. Para su momento estuvo muy bien, y te hablo tal vez de 2000 años atrás. Y ahora es época de que cada uno coja su camino y se vaya profundo hacia su interior y es exactamente lo mismo que te pasó a ti, me pasó a mí, que yo buscando mi propia sanación, estudié sobre la bioneuroemoción, sobre cómo yo había venido percibiendo la vida desde pequeño, que ya había tenido sucesos en los que me salía a otras dimensiones y lo trataba de normalizar porque a nadie más le escuchaba hablando de eso. Entonces bajaba un poquito el volumen, entre comillas, para, para no ser diferente a los demás. Lo podía tomar como locura. Y cada vez que hacía eso, estaba reteniendo mi propio poder, mi propia fuerza, mi propia capacidad de percibir la vida desde una conciencia expandida. Entonces, por eso te digo que sí, claro, shaman es una palabra muy respetable, maestro, taita, pero ya, o sea, para mí es muy personal y subjetivo lo que estoy diciendo, porque ya no es época de ir donde que alguien te sane e ir y decirle, por Exacto. favor, necesito que me guíe. Y yo veo mucho las personas, por ejemplo, que me siguen a mí también, incluso que siguen a otras personas que veo en las entrevistas, y veo comentarios que dicen, por favor, sáneme, por favor, sálvenme, ayúdenme. Claro, podemos ayudar, pero no salvarte. Entonces, ahí viene esa falta de poder en la que todavía, y ahí viene la responsabilidad de ser un maestro en la actualidad, porque, y por eso veo que todos los que están en luz ahorita lo último que quieren es que alguien les siga, porque se acabaron esas épocas de seguidores, y más bien, si te fijas, hay mensajes tan rudos como de este comandante Safiel que recién trascendió, no sé si lo conoces, de Rodrigo Romo, Matías de Estéfano. Lo último que van a querer es que tú le sigas y no tienen el más mínimo reparo de aquí en un vivo o de frente seguramente decir lo que piensan. Y vos sabes que cuando uno dice lo que piensa cae mal, porque hay tanta norma estructurada acá en la cabeza. Ay, esto no se dice, no se debería decir así, no es el momento. Y la expresión del alma está tan privada a las personas que todo lo que hacen es hacer un juicio y una película alrededor de lo que tú estás sintiendo y expresando desde el corazón. Pero cuando les ves a estas personas transmitiendo lo que tienen en el corazón, es inevitable amarles desde lo más profundo de tu propio ser, porque te estás dando cuenta que te están dando una lección, no acá, pues ya también se acabó la época de la mente, sino para acá, para que lo puedas sentir. Entonces, está bien, bueno, obviamente, hoy día estamos en miércoles de ceniza, ¿no? Sí, 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 sí. Hablando de eso de las jerarquías, ¿no? A mí me parece que estamos en un tiempo ya donde las jerarquías no existen, donde todos somos uno. Fíjate que esa es una frase muy de cliché y de cajón, pero no sabes cómo se vive eso en una ceremonia, de que en realidad somos uno. O sea, nosotros somos los primeros que aprendemos en cada ceremonia. O sea, cuando termina una ceremonia, mi esposo y yo hablamos durante horas de todo lo que sucedió y aprendemos un montón porque somos uno, nosotros aprendemos también y por eso precisamente, fíjate que incluso a la hora de las visiones, bueno, nosotros llevamos muchos años en esto, pero ya estamos como tan en el servicio, ¿cierto?, de acompañar a las personas en estos procesos, que nosotros no vemos nada. Entonces, de esa manera chistosa, oh, qué envidia nos da, porque todo el mundo ve unas cosas maravillosas, ¿cierto? Y entonces en estos días yo pensaba y pregunté a Lichina incluso esto, ¿no? Y bueno, o sea, ¿cómo es la ayahuasca para mí ahora? Porque ya no veo todo lo que antes veía. claro. Y entonces me dijo muy bonito que es, lo que pasa es que tú ahora eres el centro de la comunidad, ¿cierto? Entonces tú eres la que propicia, hay alguien que tiene que ser el centro para que estas cosas sucedan. Entonces nosotros estamos propiciando este espacio, ¿cierto? Para que los demás puedan venir y tener esas experiencias que nosotros ya conocemos tan maravillosas. Y como te decía, es una cosa donde nosotros acompañamos a que te encuentres con tu maestro interior. Y fíjate que hay personas muy juiciosas que vienen con una lista de cosas, no, yo hoy vengo a esto y a esto, y le voy a preguntar a la medicina esto y esto, y salen con todas las respuestas, y no estuvieron dándonos a nosotros nada, ¿cierto? Ellos mismos allá en su introspección lograron llegar a ese punto.
Entonces, fíjate que en realidad es muy cierto, somos unos acompañantes, pero la medicina es la que hace su trabajo. Claro, Y ella, que tú estés abierto, te va dando lo que tú necesitas, no antes ni después, sino lo que necesitas en el momento justo. Entonces, perfecto. es un espacio donde estamos como a la par, solamente que nosotros te cuidamos y sabemos qué hacer, ¿cierto? Me Esa es encanta. la única, Mira, pero me encanta porque justamente lo que uno tiene que, la palabra también es cliché, resonar, es cliché, pero es verdad, si es que tú vas a una toma de ayahuasca en la que no sabes quién es, quién te invita, ni cómo vibra, probablemente sí te hagan daño. Y tú fuiste buscando cura y realmente lo que hiciste es enfermar más. Se te pegaron seres de otro planeta, de otro estado vibratorio, por no cuidar esa parte de la razón. Y eso es justamente lo que le está pasando en estos tiempos, o sea, muy actual, que veo que la gente, dicen que son tiempos de gente contra la gente, porque estamos tan metidos en la cabeza que mi punto de vista no es compatible con el tuyo. Entonces, no vamos a buscar recuerdo en una conversación, en una interacción, en nada, porque el ego está demasiado presente en la cabeza y no conectamos desde el corazón, no hacemos todavía no hacemos esa transición y eso es a lo que le escuchas a todo el mundo decir, incluido yo, incluido tú seguramente. Pues empecemos a sentir y te vas a dar cuenta que acá no necesitas que alguien más te diga que es verdad, porque acá se siente lo que es verdad. y fíjate que eso que acabas de decir es muy importante. Con la medicina se trata de sentir más que de pensar con tu mente, porque fíjate que es tanta la información que ella te puede dar. Y son como películas que van pasando así, ta, 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 ta. O sea, si tú te detienes a darle significado a cada cosa que estás viendo, no alcanzas. O sea, no se te va el tiempo ahí y te perdiste de toda la otra información. Entonces siempre les decimos, es más importante que darle un significado a todo porque son cosas además que ya se salen de esa realidad. Es lo que tú sientas, ¿cierto? Es sentir con el corazón. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, imágenes de tu papá, de tu prima. La medicina es tan particular que ella te puede, por ejemplo, ella te ordena la vida, ¿cierto? Es como cuando tú abres una computadora y tienes varias carpetas, ¿cierto? A mí me pasó una vez, yo, bueno, ¿cómo soluciono esto? Entonces me decían meditando. Ok, bueno, ¿y esta cómo la soluciono? Meditando. Ah, ok, y esta también, meditando. O sea, todo se solucionaba de la misma manera y a veces, fíjate, pues depende el foco por donde tú mires las cosas. La ropa sucia en la lavadora está igual, ¿cierto? Tú te vas a la ceremonia y la ropa sigue ahí y tú llegas y la ropa sigue ahí, pero tú eres el que viene diferente. Tú eres el que cambió de foco, la situación es la misma, pero el foco es otro. Y cuando tú tomas medicina te das cuenta que todo es tan sencillo en Sí, realidad, que en realidad nuestro bloqueo, el bloqueo es nuestro y es súper personal, pero cuando tú logras abrirte y eso se desbloquea, es una infinidad de respuestas las que vas a recibir. Entonces, sí es muy importante el abrirse y el estar en confianza, ¿cierto? O sea, sentir que claro. a donde vas a tomar, o sea, que hacerle caso a tu intuición también, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados porque se te ocurre algo y lo primero que empiezas es, oh, las dudas, los escrúpulos, ¿será que está bien? ¿Será que no? Pero resulta que lo primero que sentiste al respecto de algo es lo que es, solo que empezamos a dudar. Entonces, si le hiciéramos caso a esa intuición, seguramente también encontraríamos los lugares adecuados. Y la medicina llega con un llamado, con una persona que tomó ayahuasca y vino y te contó, y ese tal vez es un llamado, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, tener las antenitas bien puestas y de sentir donde obviamente tú te sientas seguro y en confianza. Sí, 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 sí. es muy importante. Sé que mucha gente, muchas mujeres especialmente, caen en la trampa de irse donde, especialmente en un desamor, siempre van buscando al brujo, al que lee el tarot, y por lo general suele ser un charlatán. Cuídense mucho, eso es tan sencillo como vibrar y sentir la presencia de esa persona. Si en el estómago no se siente bien, por favor no entren a ese lugar, desde la misma interacción con la persona. Sé de casos que las personas van, salen dormidas y abusadas o algunas cosas así. Y es bastante común y es una de las cosas por las cuales a los que aplicamos medicina alternativa se nos hace difícil llegar a las personas acostumbradas a la medicina tradicional porque tienen miedo. Y bueno, si te fijas, nuestra conversación gira alrededor de dejar de tener miedo a comenzar a sentir
¿qué? Amor, amor. Entonces, amar tu propio proceso. Sí, Y, es. y justamente viene esta parte de lo que me cuentas tan bonito bueno, me decían la abuelita ayahuasca esa vez que la tomé. Y yo decía, bueno, supongo que el espíritu de la planta se siente como una abuelita. ¿Qué nos puedes decir de la abuelita? O sea, ¿por qué abuelita? Claro, fíjate que la medicina es nuestro, las plantas, ¿cierto? Es una medicina ancestral, o sea, es una planta que tiene miles y miles de años y le llaman los abuelos o las abuelas por su sabiduría, ¿cierto? Y porque han sido los chamanes que ya incluso han trascendido, los que siguen acompañando las ceremonias. O sea, tú puedes sentir a los taitas que ya han trascendido acompañando una ceremonia perfectamente, o escuchas sus cantos, escuchas sus voces. Bonito. Ellos, eso es muy importante a la hora de iniciar una ceremonia, pedir permiso. O sea, es algo tan sagrado que tú tienes que pedir permiso porque esto no es algo, esto es algo tan antiquísimo que los abuelos están muy presentes en todas las ceremonias acompañando. Y si tú pides permiso, ellos vienen prestos a ayudar. Qué Entonces, bonito. es muy importante el pedir permiso a los ancestros Importante. y ella misma te lleva a tus profundidades y la abuela yo creo que es algo que todos vemos en algún momento, ¿cierto? Te encuentras con tu abuela, si tu abuelo ha muerto, puedes llegar a verla, o sea, puedes conversar con Sentir ella. su presencia, su energía. Su energía, su abrazo, tú sientes que ella viene y te abraza, porque es una medicina ancestral, por eso es una abuela. Y puede ser un abuelo también, fíjate que es como Dios, ¿no? Dios creemos que es un hombre, pero también tiene su lado Claro. femenino. Entonces, Dios um, es diosa. siempre en el comienzo de las ceremonias se pide permiso y se pide compañía a todos estos taitas del cielo que ya han trascendido para que nos acompañen. Y ellos hacen presencia. Entonces, esos Qué son los abuelos que bonito, qué están. bonito. ¿Sabes qué? Vamos a la parte que me gusta, la parte novelesca de la situación. Y bueno, es que me gusta meterse picante. Yo soy joven e irreverente, así que la parte en la que se enfrenta la luz con la oscuridad. Entre comillas se enfrenta, ¿no? Porque son complementarios. Pero si te fijas, siempre es parte del miedo de hacer ayahuasca. ¿Qué voy a ver? Yo lo primero que vi cuando salí de la carpa, fuera del fuego, fueron sombras caminando entre las plantas. Eran seres negritos caminando por las plantas, como reptando. Y no tuve miedo, pero no me solté. Y justamente de ahí viene este control que yo comencé a ejercer y le controlé y como tú dijiste, libre albedrío. La planta me dejó ser como estaba haciendo y no viví la experiencia de contacto y de viaje. Entonces, cuéntanos un poco qué te ha pasado eh, con esto de la oscuridad, porque existe y mucha gente lo ignora. Mucha gente lo ignora y no la sabe manejar. Por eso dije al principio que es complementaria. Entonces, cuéntanos un poquito. Y bueno, precisamente en estos momentos de mi vida estoy entendiendo muchas cosas más acerca de la oscuridad, porque fíjate que yo creo que si yo sintiera miedo por esas sombras que pueden estar en las ceremonias, yo creo que no haría lo que hago, ¿cierto? Claro, Yo entro en un estado porque yo sé que no te pueden hacer nada, ¿cierto? O sea, si tú no abres esa puerta, y además porque tu miedo los está alimentando, entonces entre más miedo sientes, ellos más fuertes, grandes, poderosos y más grande es la sombra, ¿cierto? Porque exacto. tú mismo estás alimentando esa oscuridad. Entonces, fíjate que nosotros somos luz y oscuridad. Lo que hablábamos el otro día era muy lindo, la oscuridad también tiene todo el permiso de existir y tiene toda la razón de ser, porque si no fuera así, sería como si estuviéramos escribiendo en un tablero blanco con tiza blanca. Entonces no sabríamos qué es la luz sin la oscuridad, ¿cierto? Entonces fíjate que la oscuridad tiene su razón de ser y tiene su misión. Entonces, algo que me ha pasado muy, muy curioso al respecto de la oscuridad es un chico que estaba una vez en una ceremonia y él empezó a sentir unas cosas súper oscuras y empezó a sentir aquí las vocecitas y todo, ta, ta, ta. Y yo estaba sentada enfrente de él en posición de meditación como 4 horas y él dentro de sí luego me contó, pensaba, pero por qué no haces nada? Mira, yo estoy aquí, me están atacando y tú no haces absolutamente nada. Y era una pelea ahí con él mismo
y de pronto él ve que encima mío hay un ojo y él comprende que yo estaba era ayudando a sostener la situación. Yo también escuchaba las voces, yo las sentía aquí en mi oreja, Claro, pero yo creo que por eso puedo hacer lo que hago, porque yo de verdad no siento miedo. exacto. Más miedo, ¿sabes? Cuando una persona viva enfrente violenta. Obviamente tengo mi pasado encima que me hace tenerlo, pero resulta que cuando la oscuridad aparece, ahí es donde tú sacas del fondo de tu ser, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Y esa luz que tú tienes ahí es donde, o sea, si no es por esa prueba, tú no te das cuenta de lo grandioso que eres. Y de, mira cómo respirando lo podía controlar, mira que si yo no pensaba que yo era luz, yo podía triunfar sobre eso. Entonces, fíjate que la oscuridad finalmente, en esas pruebas que nos parecen fuertes y duras, viene a enseñarnos lo poderoso que somos, Exacto. ¿cierto? La Tocaste, lo luz, dijiste tan bonito, solo cuando te vas hacia tu propia oscuridad sabes quién eres. Si no total. sigues alucinando que eres un lindo ser de luz, un hada del bosque que vino a ser feliz. ¿Y Exacto. dónde? Exacto. También puede suceder, porque sucede muchísimo, que cuando tú te estás observando a ti mismo y tú dices, oh no, esta soy yo, no, pero qué horror, mírame este orgullo tan horrible, porque en la medicina no hay manera de que te escondas. O sea, Exacto. esto es toda la luz. Entonces tú en el momento sientes tanta pena contigo mismo que dices, no, yo mejor me voy de acá. No, me voy, esto no lo soporto, este encuentro conmigo mismo y es con tu oscuridad. Pero si tú te miras a los ojos en ese momento y te perdonas, fíjate que el perdón, sí, la medicina nos ayuda, voy a perdonar a mi papá porque esto y esto, a tener más comprensión de lo que pasó, que él no lo hizo de malo cuando yo era niña, ¿cierto? Sino que también traía sus cosas. Cuando tú ves que esta oscuridad viene es a enseñarte lo poderoso que eres y que en realidad tienes toda la fuerza para hacerlo, ese miedo se disuelve y cuando se disuelve tú quedas impresionadísimo, ¿cierto? De que, uy, yo pude con esto y cuando tú te das cuenta que pudiste con esto dices, oh my God, qué poderosa soy, qué luz la que tengo. Entonces fíjate que la luz, la oscuridad a veces teme incluso ponernos estas pruebas porque vamos a salir más poderosos de lo que éramos antes. Qué lindo lo que dices. Perdón que te interrumpa. Esa es la parte bonita de este despertar. Y yo creo que los que vamos en este camino medio con disciplina, creo que estamos esperando justamente eso, ¿no? Que se ponga todo más oscuro. Porque Ujú. mientras más oscuridad, más brillas tú. Pero ahí viene la parte en la que si tú no estás brillando, pues obviamente te vas a sentir perdido en esa oscuridad y vas a creer que esa oscuridad se te sigue oponiendo y es totalmente al revés. Por eso el perdón a uno mismo, ¿cierto? Tú puedes perdonar a los otros porque me hicieron esto y esto y esto, pero me perdono a mí por no haber tenido las herramientas suficientes en ese momento para no aceptar lo que me dijeron mis papás que no era cierto. Ese perdón que tú haces en ese momento a ti mismo es el que te va a sanar muchísimo más, ¿cierto? Y lo evitamos, como te digo, consciente o inconscientemente. Nos da pavor enfrentarnos a ese momento. Y la medicina es experta. Ella es una experta en llevarte a esos rinconcitos donde algo sucedió. Pues precisamente, como dice Lichín, para sacarlo a la luz y que se disuelva. ¿Cierto? Si no lo sacamos a la luz para mirarlo, observarlo con lágrimas, si hay lágrimas mejor, se disuelve. Hay Entonces, la catarsis. medicina es sacar todo esto a la luz, ¿cierto? Para que se disuelva. Y cuando te das cuenta y te perdonas, es increíble la sanación que ocurre ahí y toda la transformación que empiezas a tener en tu vida. Es como si solamente con eso se te abrieran una cantidad de posibilidades, pero miles de posibilidades de quién eres tú. Y uno, fíjate que solamente se conoce a sí mismo cuando uno mira hacia atrás y ve cómo se ha conducido en determinadas circunstancias, ¿cierto? Es la única manera que nos vamos conociendo. Entonces, fíjate que por eso yo digo que no hay que tenerle miedo a los procesos de purificación, porque una liberación no es fácil. O sea, No, si esto fuera, mejor dicho, o sea, no sé cómo fuera, pero precisamente la dificultad en la que te sumerges es la luz más grande después. Entonces, cuando te das cuenta que, ve, no era tan complicado, hay una historia bellísima de Osho que a mí me encanta contarla porque es muy cierta, y es cuando llega un perrito y se ve reflejado en un lago, ¿cierto? Y cuando se ve a él mismo, sale despavorido porque pues se acaba de aterrar de lo que vio, y sale pitado y se va lejísimos, pero costó un segundo de decisión en el que él dijo, me voy a devolver.
¿cierto? Solo en un segundo. El otro ya era acción. Él se devuelve y se devuelve al lago y se tira al agua. Y cuando está dentro del agua dice, wow, pero ¿qué es esta delicia? Yo nunca había nadado. Entonces fíjate que eso es el miedo, justamente, no es un segundo de decisión el que nos cuesta decir, bueno, lo voy a enfrentar, lo voy a mirar, me voy a mirar. Sí, Y sí, sí, sí. Hermosa, hermosa historia, porque mira, yo a la gente le estoy diciendo ahora que se acabó el tiempo de pensar, sino es hora de activar el corazón. Y una herramienta práctica que siempre les digo es el pensamiento se activa solo, vos no necesitas hacer el esfuerzo de pensar. El segundo pensamiento es totalmente innecesario. Si yo tengo hambre y lo pienso una segunda vez, esa segunda vez está totalmente programado, puede ser invadido, puede ser... la pica, eh, se activa estómago de la la parte gastrina. miedo, se activa la parte miedo, ¿no es cierto? Entonces el pensamiento más el sentimiento te permiten moverte hacia lo que estás queriendo. Y ahí hay este movimiento, porque el exceso de pensamiento es lo que está enfermando tanto a la gente. Y últimamente veo también en personas que consultan conmigo los ataques de pánico. Justamente es porque hay un exceso de mente, una mente que estén futuribles y que esto me puede pasar, esto va a pasar, porque si estoy sintiéndome así, ¿cómo será luego? Y ese exceso de mente es el que les está arruinando la vida. Tienes 5 segundos, dicen, antes de Sí, que tu mente te arruine la decisión que hayas tomado. Entonces, imagínate, es frágil, ¿no? exactamente, exactamente. Es muy bonito porque fíjate que alguna vez tuvimos 25 chicos de la calle. Esto era el reto más absoluto. O sea, chicas, jóvenes de 15 años trabajando en prostitución, chicos, ¿cierto?, que robaban, que estaban en las calles. Ellos no estaban en un centro, ellos eran itinerantes esta era una fundación de una amiga nuestra. Y Ajá. cuando van estos chicos y ellos empiezan a bajar todos del bus con sus cobijas y todo porque venían de la calle, y yo los empiezo a mirar y mi corazón empieza a saltar, ¿cierto? Porque yo digo, miércoles, ¿cómo va a ser esto? O sea, si ellos con estos voltajes a los que están acostumbrados, mira, la sorpresa y fue una cosa maravillosa. Ahí es donde te digo que no es sino soltarse y la medicina se encarga del resto. Cuando tú vives en un estado de voltaje constante, como lo viven estos chicos en la calle, toda su vida, cada día, cada hora es un voltaje impresionante. La medicina no les va a dar más voltaje. Ellos ya saben lo que es un voltaje. Mira, lo que les dio fue una paz. Ellos jamás habían estado sin esa ansiedad, sentados al lado del fuego, mirando el fuego, porque el fuego es súper transmutador y tú has visto que es prender un fuego y uno se queda ahí, uno no para de mirar el fuego, Sí, ¿cierto? Así como en esa paz, oh sorpresa, óyeme, nosotros al otro día decíamos increíble. Todo fue en una paz, te lo juro que hubo más paz que en otras ceremonias con hermoso, gente normal. qué loco, qué bestia, qué impresionante lo que nos cuentas. Es tal cual, y yo veo que, y ¿sabes qué? Me sirve de guía y de paso a todos, para entender que un proceso en el que tú estás hablando a tus guías, en el que quieres cambiar algo, ¿qué te van a dar? Justamente el contrario, lo que necesitas para poder dar el paso, Sí, sí, y es el viaje hacia adentro, ¿no? claro, si tú sufres de una ansiedad impresionante y todo el día estás así como de qué hago, te aseguro que tú vas a tomar ayahuasca y no vas a sentir eso. Lo que la medicina te va a dar es la paz que tú no sueles sentir, ¿cierto? Y eso te hace recordar que lo puedes lograr, ¿cierto? Que tú puedes estar en paz, Claro, que esa vibración en el que estás en esas horas de la medicina te ayudan un montón de ahí en adelante. La semana siguiente, entonces, fíjate que ese estado de vibración en el que tú sientes esa paz y esa alegría con la lágrima en el ojo de lo maravillosa que es la vida, con eso tienes, mejor dicho, para mucho tiempo y para cambiar, para hacer un despertar espiritual, en realidad. claro, Eh, Es, claro, es eso, claro. la medicina que necesitas. Qué chévere, Naya. Yo creo que esto suele cortarse a la hora. Vamos, yo creo que vamos a... Qué linda charla. Gracias, Naya. Viste, te dije que mejor improvisado, sin avisar. Y esto llegará a quien tenga que llegar. El mensaje que acabas de dar es hermoso. Y cómo se desarrolló la conversación más todavía. Espero que le sirva a muchos. Y como dije, le llegará a quien le tenga que llegar.
Te agradezco muchísimo que hayas salido al aire conmigo. Viste, no pasó nada. Gracias por invitarme y por hacerme salir del closet. Claro, claro, hay que salirse del closet espiritual, es época y de hacer comunidad. Y me gusta porque nos vamos conectando a nivel eh, de otras maneras. Hay gente ahora con la que me conecto en otros países, imagínate. Tú eres una de ellas. Y comenzamos a hablar de cosas como si nos conociéramos de toda la vida. Ahora Sí, me es- pones, me sí, la semana pones. pasada hablé con Juan Pablo Ah, y Juan fue Pablo. una cosa. O sea, yo ya te conocía, pero si es que somos hermanos, pero si es que somos de los mismos, estamos lejísimos, pero es una hermandad muy bonita y somos uno definitivamente. Somos uno, no, no, no hay duda, no hay duda. Más bien hacemos esfuerzo cuando tratamos de resistirnos a esa unidad, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve divertido la dualidad también, porque ahí es cuando manejas el ego desde la parte divertida. O sea, el ego también tiene su función bastante bonita. Claro, y fíjate que lo que hablábamos ahora del miedo a la muerte, finalmente, claro, claro que hay un miedo a la muerte cuando tú estás en medicina, pero es que están muriendo cosas de ti que tú yo no Eso. necesitas. Mira, mira la sincronía entre tú y yo. No deja de venirme las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección. Cámara, yo soy la muerte y la resurrección, si no me equivoco era. Soy malísimo citando, soy como el chavo, el chapulín, cita, haciendo cita, siempre digo al revés todo. Entonces, pero muerte y resurrección. Eso era, justamente ese ha sido el proceso. Permitirte nacer, pero tienes que morir para nacer de nuevo. Dicen que lo más Exactamente. difícil en el camino espiritual es desaprender todo lo que Ajá. la humanidad te enseñó, ¿no? Y nos dan Todo esos tips en las películas todo el tiempo. lo que no era cierto, a eso hay que morir, por ejemplo, a esa creencia que nos inculcaron desde niños y que no lo creímos, a eso estamos muriendo y por eso a veces sientes que te mueres, pero es que te estás muriendo a una cantidad de cosas que llevabas a la piel de muchísimo tiempo, Claro. pero la liberación cuando tú, ahí es cuando normalmente viene el vómito y cuando tú vomitas, esto es, salen, es como si tú te hubieras quitado un bulto de papa que habías cargado media vida. Pero mira, es tan fácil de entender. Acá el humano vino a morir. Sí, pero es que, por Dios, vinimos a morir acá. Entonces mueran todos los días, ya dejen la vaina. Así es, así es. Y en medicina morimos más de una vez y Sí, volvemos a nacer. sí, 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 sí. Permítanse soltar todo eso. Ahí viene esta parte de soltar, rendirse. Ahí es cuando coge sentido. No puedo soltar mientras le tenga miedo a la muerte. Y pues la muerte no existe, ¿no? Muerte es viene de la falta de amor, ¿no? La muerte no significa el fin de nada, es de la ausencia de amor y justamente en eso se basa el miedo. Así que gracias a todos los que nos vieron. Gracias, Nayab, qué lindo verte. Te agradezco mucho. Gracias a quienes estuvieron y quienes verán luego. Les mando un abrazo grande desde Ecuador. Un Cuídense abrazo. mucho. Gracias. Adiós. Bendiciones.